Hola, hola, hola. Aquí vamos a ver ahora cómo funciona un tablero de documentos para una fábrica de lo que sea. Sí, aquí por ejemplo, ahorita vamos a tomar en cuenta este que dice layout. Aquí vamos a dar de alta todas las operaciones de la fábrica. Todas, 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 todas. Sí, aquí el que mete todos estos datos, me imagino que ha de ser el de ingeniería o el encargado de poner todos los procesos de la fábrica. Sí, por ejemplo, vamos a ver este. Aquí nos dice la operación, cuándo se creó, la fotografía de la operación, y así nos podemos ir yendo, ¿no? De todas las operaciones que existen, podemos ir tomándoles foto o video. ¿Sí? Entonces, aquí en esta sección de general data, aquí hay que poner todas las especificaciones de la operación. Si tienes documentos, hay que agregar todos los documentos que ocupa, o en especial, bueno, aquí se le puede poner el nombre dependiendo de la operación. A lo mejor no tiene documentos, a lo mejor son videos. Aquí sí tiene algunos checklists para cuando llegan y ya chequé. eh, Déjenme quitar esto. Ya chequé la maquinaria, si el área está aseada o limpia, si tengo el material correcto, si las máquinas funcionan, algo así podría ser. Aquí las instrucciones de trabajo de la operación, aquí por ejemplo podrían poner agarrar un tornillo y apretarlo a no sé, tantos libras de torque, algo así. Aquí en estas secciones puedes poner seguridad, es todo, a lo mejor traer zapatos con casco, no sé si casco, chaleco, algo así. Sí, y aquí se puede modificar dependiendo de la operación. Aquí en control de calidad, por ejemplo, vemos esto, nos vamos al primero y aquí ya tenemos algunos datos. Todos estos datos y todo esto se va a tener que ver reflejado en el tablero que tengan instalado en la operación de trabajo. ¿Sí? Aquí está muy fácil, aquí nada más capturamos datos. Puro dato, puro dato, puro dato. Y aquí, por ejemplo, para insertar fotos, puedes tener tus fotos. Vamos a ver. Aquí. Quito estas dos. Y puedo insertarlas. Esta es la operación que está mal. Esta es la operación que debe de estar correcto. Ahora ya vimos aquí cómo funciona toda esta parte. ¿Sí? Ya tenemos los datos. Ahora nos vamos al módulo que va a estar instalado en la estación de trabajo. Sí, aquí va tu logo, la información y cada documento que ocupe tu estación de trabajo. ¿Sí? Aquí todo va, pueden ir PDFs, lo que capturen los de ingeniería o los de procesos en el otro módulo, aquí va a ir apareciendo, aquí no puedes modificar nada. Nada, aquí por ejemplo teníamos el de calidad. Aquí está todo lo que vimos ahorita en calidad, aquí viene. No puedo modificar nada. Solo que yo modifique, veamos. Me vengo aquí. Y creo que es en este. Y yo aquí por ejemplo si quito esta, en el tablero de aquí ya no existe. ¿Sí? Se va pasando al instante. Aquí si yo ya pongo algo en este, que falta este, y aquí lo voy a poner y automáticamente me tiene que aparecer en el tablero de la estación de trabajo. ¿Sí? Aquí me tiene que aparecer. Y así es por cada estación de trabajo. Todo esto hay que hacer en cada estación de trabajo. Sí, el video, tiene video, aquí te puedes dar y te da el video de cómo se hace la operación. Nada más hay que especificar bien todos los datos dependiendo de la fábrica. Hay que ver qué campos hay que poner para que funcione. ¿Sí? Veamos aquí, nos vamos aquí, aquí. Sí, y aquí ya pones los videos y es todo. ¿Sí?
Entonces, pues eso es todo. A generar rasgos, eso es todo. ¿Sale? Que estén bien y hasta luego. Bye.